La mayor filtración de la historia de Pokémon tuvo lugar hace unos meses, y con ella existen hechos muy oscuros que decidí incluir en este iceberg. Game Freak se ha caracterizado por incluir easter eggs perturbadores, teorías, pero también elementos involuntarios como glitches que resultan ser bastante tétricos. En este iceberg exploraremos los elementos más perturbadores hasta la fecha sobre la franquicia de Pokémon. Bienvenidos al iceberg de momentos más espeluznantes en Pokémon. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Pokémon Fantasma. Hemos visto casos en los que las personas se convierten en Pokémon, como cuando Ash se convirtió en Pikachu, o aquella extraña historia en la que un niño se convirtió en Kadabra. Pero hay otra forma de conseguir este fin, perdiendo la vida. Aunque los Pokémon son criaturas distintas a los seres humanos, los Pokémon fantasmas son únicos, ya que se dice que algunos de ellos fueron humanos antes de fallecer y se convirtieron en fantasmas. Echen un vistazo a la descripción en inglés de Gengar en el Pokédex de Pokémon Luna. Parece desear un compañero de viaje. Dado que él mismo fue humano alguna vez, trata de tener uno, quitándole la vida a otros humanos. Otro caso popular es el de Yamask. Su máscara representa la cara que poseía cuando era humano. A veces se le saltan las lágrimas al contemplarla. Esto plantea la pregunta, ¿fueron todos los Pokémon fantasma humanos en algún momento? ¿Bajo qué circunstancias tiene que fallecer un humano para convertirse en estos entes? También hace que me pregunte si esto ocurre con todas las especies de Pokémon fantasma o si algunos nacen así de forma natural. Algunos de ellos son una amenaza real para los humanos, ya que Pokémon como Dusknoir captan ondas de radio del mundo de los espíritus que les ordenan llevar a las personas ahí. Síndrome de Pueblo Lavanda. Pokémon fue capaz de enviar a más de 600 niños al hospital debido a las rápidas luces intermitentes que se producían en cierto capítulo del anime. Si Pokémon fue capaz de hacer esto con un episodio, ¿qué podría hacer con sus juegos? Los niños y adolescentes que suelen tener mejor audición son capaces de detectar frecuencias superiores a los 17.000 Hz, mientras que muchos adultos no pueden oír sonidos superiores a 15.000. Este fenómeno habría provocado que los niños se vieran afectados por ciertos sonidos presentes en el tema de Pueblo Lavanda, algo que conoceríamos como el síndrome de Pueblo Lavanda. Miles de niños en Japón habrían sido víctimas de estos sonidos agudos, forzándolos a acabar con su propia existencia. Esto, por supuesto, hace referencia a un creepypasta, así que no te pasará nada por escuchar la melodía del noble pueblo púrpura. Supuestamente, el tema japonés de Pueblo Lavanda era diferente del que recibimos en este lado del mundo. Aquí está la supuesta música. Si el tema normal es espeluznante, este va más allá, sobre todo por los sonidos agudos. Sin embargo, tanto el tema occidental como el japonés son exactamente iguales. Transmisión de radio de los Unknown. Imagina que estás en mitad de la noche, no hay nadie en casa y te sientas en una habitación oscura apenas iluminada a leer un libro mientras escuchas la radio. Súbitamente, la emisión se interrumpe y en lugar de música, escuchas sonidos que no pertenecen a nuestra realidad, producidos por entidades que existieron desde el principio de los tiempos.
Si vas a las ruinas Alpha y sintonizas una frecuencia específica en tu radio, escucharás a los Unknown emitiendo sonidos misteriosos. ¿Qué es lo que intentan comunicar estos Pokémon ancestrales? Ya he hablado de estos Pokémon en otros icebergs, y he llegado a la conclusión de que en realidad podrían ser los 1000 brazos que Arceus usó para dar forma al mundo, sobre todo teniendo en cuenta cómo están presentes en la creación de Palkia, Dialga y Giratina, tanto en los juegos como en el manga. También se parecen a un tipo de ángel bíblico conocido como Ophanim, criaturas parecidas a ruedas con ojos, cuyo principal objetivo es custodiar el trono de Dios. Enterrado vivo. El jefe de la torre Pokémon es Marowak, la madre de Cubone en forma de fantasma. No obstante, esto no iba a ser la idea original. La batalla tendría lugar en lo alto de la torre, donde habría habido una lápida. Al interactuar con ella, el jugador recibiría el siguiente mensaje: estoy atrapado y me siento solo, muy solo. ¿Quieres acompañarme? Se iniciaría una batalla en la que el jugador se enfrentaría a un enemigo con el sprite de un cadáver en descomposición intentando salir del suelo. Habría sido programado para tener un Muk, un Gengar y 2 manos blancas, siendo una de ellas la misma de la que habla la niña fuera de la torre Pokémon, y que de hecho puede verse en el hombro de rojo en Pokémon Los Orígenes. No existiría un script de victoria para esta batalla, lo que significa que el jugador siempre acabaría perdiendo y atestiguando esta pantalla de Game Over. Por supuesto tenía que ser un creepypasta. Chicas fantasma. Los Pokémon fantasmas son comunes en el mundo de Pokémon, pero cuando se trata de fantasmas con forma de humanos es otra historia. Han existido varios fantasmas humanos, entre ellos un mayordomo y una niña pequeña en Pokémon Diamante, Perla y Platino. No hay información sobre quiénes podrían haber sido estas personas en vida, pero al parecer están atrapadas en la vieja mansión. En generaciones Pokémon, Malta y su Chansey son víctimas de los mismos fantasmas, aunque se descubre que la niña fantasma es en realidad un Pokémon. En la quinta generación tenemos a la chica fantasma del Puente Progreso y Villa Horroris, de la que hablaremos más adelante en este iceberg. En el segundo piso del edificio del dojo de lucha de Ciudad Luminalia, una bruja aparecerá levitando detrás del jugador diciendo que no es a quien busca, similar a aquella de la sección interna del Monte Pírico en Rubí Omega y Zafiro Alpha. Hablando de los remakes de la tercera generación, al entrar en la habitación de Fátima vemos una silla vacía. Cuando hablamos con ella, el ángulo de la cámara cambia a una vista desde dicha silla, y también parece como si alguien que estuviera sentado ahí se levantara y se acercara a los entrenadores. Sin embargo, antes de que esto ocurra, podemos ver a una niña pequeña que aparece durante una fracción de segundo. Nuevamente, no tenemos ni idea de quién es este personaje. La séptima generación también tiene una niña fantasma que aparece por la noche en la escuela de entrenadores, pero ella tiene su propio lugar en el iceberg del que hablaremos más adelante. En Espada y Escudo hay una chica llamada Paula que le pide al jugador entregar una vieja carta a un hombre mayor llamado Frank. Lo extraño es que el hombre recuerda haber jugado con Paula cuando era niño, lo que por supuesto nos da una pista de quién es Paula en realidad. Frank nos explica que dejaron de hablarse porque ella ocultó que estaba enferma, aparte de que se mudó a otra ciudad. Cuando vuelvas al lugar donde conociste a Paula, ella ya no estará, pero si presionas A donde estaba, encontrarás una tela terrible. Este es uno de los pocos casos, si no el único, en el que encontrarás un objeto en el suelo que no centellea en la octava generación. Por último, en la novena generación no nos topamos con una chica fantasma tal cual. En el diseño tétrico de la sala del club de la liga, hay un cuadro titulado Hasta el fin de los tiempos, en el que una chica con un Bainet en brazos parpadea ocasionalmente al jugador. Sabrina en el anime. La infancia de Sabrina es bastante trágica. De pequeña, ya había desarrollado los poderes psíquicos de su padre, pero en mayor grado. Acabó destruyendo la mansión en la que vivía y terminó alejando a sus padres. Incluso convirtió a su madre en una muñeca, aunque no se sabe exactamente desde cuándo, ya que cuando Sabrina convierte a Misty y a Brooke en muñecos, su madre ya se encontraba en dicho estado. Una de las cosas más espeluznantes es la marioneta que sujeta a Sabrina, una parte juguetona pero peligrosa de su personalidad
personalidad que llevó a Ash a un precipicio donde fue salvado a duras penas por Bulbasaur. Por otro lado, tenemos a la propia Sabrina, una líder de gimnasio poderosa y sin emociones, dispuesta a castigar a cualquiera que se interponga en su camino. Siempre me pregunté cómo la derrotó Gary, pero en realidad nunca lo hizo, porque no consiguió la medalla de Sabrina, tal y como se muestra en su colección justo antes de su enfrentamiento contra Giovanni y Mewtwo. Supongo que la única forma de que otros entrenadores la derrotaran era teniendo un Pokémon fantasma, pero al menos en el anime de aquel entonces eran tan raros que ni siquiera el Pokédex era capaz de proporcionar información sobre un fantasma tan común como Hunter. Los Regis. Se dice que una antigua civilización veneraba a estos golems, pero al parecer temía sus poderes y decidió sellarlos alrededor del mundo. La llave para liberarlos y despertarlos es probablemente uno de los procedimientos más crípticos del mundo Pokémon, una pista de que realmente no querían tener cerca a estos Pokémon. Además de su poder, hay algo más que la gente podía temer y que muchos de ustedes quizá ya conozcan: sus gritos. Hypno. Si hay un Pokémon con muy mala reputación, ese es Hypno. En innumerables ocasiones se ha denunciado que este Pokémon hipnotiza a los niños para llevárselos. Uno de los incidentes más populares es el de Pedrita, una niña que se perdió en el bosque Vaya en el Archie 7. Es posible que la descripción del Pokédex de Rojo Fuego que describe un incidente en el que se llevó a un infante al que hipnotizó se refiera a ella, pero teniendo en cuenta que hemos visto a este Pokémon psíquico haciendo lo mismo en el anime, o que hay un producto oficial de Pokémon que muestra a Hypno de la mano de niños hipnotizados, puede que no se trate de un incidente aislado. Aunque es posible que no todos los Hypnos sean malvados, han existido casos en los que estos devoradores de sueños han sido sorprendidos actuando de forma inmoral. En Pokémon Sol y Luna, el Capitán Liam encuentra a su Machamp en el suelo tras ser atacado por un trío de Hypno en busca de una pepita para mejorar sus péndulos. También está la canción de cuna de Hypno, una canción basada en un creepypasta que cuenta la historia de cómo Hypno engaña a los niños para que los sigan hasta una cueva. Holomisor. Holomisor u holocaster proviene de las palabras holograma y caster o emisor, pero teniendo en cuenta que Lizón, su diseñador, quiere acabar con la mayor parte de la población mundial, me ha hecho preguntarme si holocaster es un juego de palabras que describe un exterminio masivo. En japonés, las palabras son aún más parecidas. Evento de Arceus en Heart Gold y Soul Silver. Este evento en los remakes de la segunda generación es lo más cerca que podemos estar de ver a Arceus creando al universo. Si por casualidad tienes un Arceus capturado en la sala del origen o uno regalado en un evento, puedes ir a las ruinas Alpha y Arceus te llevará a las ruinas de Sinnoh, un lugar donde se fusionaron las culturas de Sinnoh y Johto. En el estrado Mistrío, Arceus procederá a crear a uno de los Pokémon que nacieron al principio del universo, Palkia, Dialga o Giratina, en lo que es una de las escenas más alucinantes de la historia de Pokémon. Si esto es lo que ocurre cuando Arceus creó a los Pokémon del mito antes incluso de que existiera el tiempo, no puedo imaginarme cómo fue cuando creó el propio universo. Mensaje oculto en la estación Luminalia. Voy a buscar ayuda, espera en el lugar de siempre. Este enigmático mensaje se encuentra detrás de un monitor en la estación Luminalia. No se hace ninguna mención en ningún juego de Pokémon que insinúe quién dejó el mensaje, ni cuál sea su verdadero significado. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba la persona en cuestión? ¿Podría tratarse de una emergencia médica? Pokémon Zombies.
Como si no tuviéramos suficiente con los Pokémon fantasma de Pueblo Lavanda, ¿qué tal añadirle unos zombies? En Pokémon Adventures Volumen 1 Capítulo 13, Rojo va a Pueblo Lavanda y se adentra en la torre Pokémon en busca de Azul, que lleva perdido 2 semanas. Dentro se encuentra con un Psyduck que parece normal, pero resulta ser un Pokémon zombie y no el único, ya que también podemos ver a un Lickitung, un Slowpoke y un Slowbro en el mismo estado de descomposición. Sin embargo, Psyduck es el más espeluznante, ya que podemos ver su esqueleto y uno de sus ojos saliéndose de su cuenca ocular. Lost Silver. Un jugador enciende su Game Boy Color, inserta un cartucho usado de Pokémon Plata que compró en una tienda de juegos, pero algo sale mal. El juego se salta la secuencia de introducción. El personaje no tiene nombre, pero empieza con el dinero al máximo, las 16 medallas, un Pokédex de segunda generación completo y ni un solo minuto extra que añadir a su tiempo de juego. En su equipo hay un Cyndaquil llamado Hurry o Apresúrate y 5 Unknown que dicen Leave o vete. El jugador se encuentra en la torre Bellsprout, pero extrañamente el pilar central no se mueve como lo hace normalmente. Avanza hacia las escaleras. No hay luz, pero Hurry conoce el movimiento destello. Después de usar la MO, la habitación se torna roja. A medida que el jugador camina hacia abajo, la pantalla se oscurece gradualmente. De repente, se topa con una señal que dice, regresa ahora. Se le pide al jugador que acepte o rechace. Elige sí y aparece el mensaje Hurry se ha debilitado. Hurry no aparece por ningún lado y el equipo es reemplazado por un nuevo grupo de Unknown. Esta vez deletrean murió. La pantalla vuelve al mundo exterior donde el jugador se encuentra ahora en una habitación blanca llena de lápidas. De repente, el personaje cae por el suelo, le faltan extremidades y parece llorar sangre. El jugador sigue un camino con NPCs en ambos lados que no responden. Al final del camino se encuentra con Rojo, de pie y en silencio, a la espera de la batalla. Rojo envía un Pikachu demasiado poderoso con expresión triste. La única opción del jugador es enviar a un Celebi Shiny que conoce los movimientos Canto Mortal y Divide Dolor. Sin demasiadas opciones entre las cuales elegir, Celebi usa Canto Mortal, condenando a ambos Pokémon a debilitarse en 3 turnos. El texto declara ominosamente que ambos Pokémon han fallecido. El jugador reaparece en su casa, pero ahora el sprite es transparente, levitando como un fantasma. Aventurándose fuera de los límites, tropieza con su antiguo yo, que le entrega un último mensaje: adiós para siempre. La pantalla se vuelve negra y aparece un mensaje: descansa en paz. El jugador se encuentra de nuevo en la habitación blanca con lápidas, sin ningún otro lugar al que ir. Este es uno de los creepypastas más infames de Pokémon. Si te da curiosidad, puedes descargar el ROM para experimentar este espeluznante viaje de primera mano. Pokémon Creepy Black. No estamos hablando del Pokémon negro que conoces, sino de una versión pirata para Game Boy de Pokémon Rojo. En este juego puedes usar a Ghost de Pueblo Lavanda como Pokémon, con el movimiento Maldición que mataba a cualquier Pokémon o entrenador que encontraras en tu camino. El autor de la historia se pregunta cuál es el propósito de este juego pirata. Algunos piensan que cuestiona la moralidad del jugador, ya que hay una parte en la que el jugador tiene la opción de matar al entrenador con el que ha luchado aunque no sea obligatorio. En un momento posterior del juego, el jugador verá una pantalla que le recordará todos los Pokémon y entrenadores con los que decidió usar Maldición. El jugador envejece y esta vez tiene que luchar contra Ghost, pero al no poder usar nada más que forcejeo, el ataque fallará, lo que provocará la muerte del jugador. Gastly es un Cloyster muerto. Cloyster es un Pokémon de tipo agua-hielo conocido por aprender autodestrucción y explosión. Teniendo en cuenta que este Pokémon se encuentra justo antes de Gastly en el Pokédex, esto llevó a la gente a creer que Gastly era la forma fallecida de un Cloyster. Por decirlo de alguna manera, la línea de Gastly se ha relacionado con varios Pokémon que están vivos. Gastly se ha relacionado con Cloyster, Hunter con Voltorb como Pokébola poseída y Gengar como la sombra del Pokémon Hada Clefable. Hall de la Fama corrompido. Missing no necesita presentación y fue bastante divertido experimentar con él. Sin embargo, la diversión se acaba cuando el jugador decide revisar el Hall de la Fama.
Diseño beta de N. Sabemos que el producto final que obtenemos no siempre es lo que se concibió inicialmente, ya que en la mayoría de mis icebergs sobre Pokémon siempre hay diseños iniciales o beta. Este también fue el caso de la quinta generación, ya que pudimos ver el diseño inicial de Gechis en el que parece un obispo, totalmente fuera de lugar para el universo de Pokémon, aunque podemos ver personajes similares en la intro beta de blanco y negro del Teralic. Pero lo espeluznante de esta entrada no es Gechis, sino el diseño beta de N. Juzguen por ustedes mismos. Rey Unknown. Esta bestia feroz puede dormir durante siglos y cuando despierta mata lo que sea para alimentarse. Esta es la descripción del Pokédex del Rey Unknown, un Pokémon que el jugador despierta en una versión modificada de Pokémon Plata que supuestamente el autor recibió en Nochebuena cuando se encontraba solo en casa. Tras liberar a dicho Pokémon, el jugador se da cuenta de que la totalidad de Kanto y Johto estaba completamente desolada, ya que no había ni Pokémon ni personas. Esto se debe a la liberación del Rey Unknown, que había sido capaz de matar a todos y cada uno de los seres del juego, excepto al jugador, al que esperaba en el laboratorio del Profesor Oak. Esta bestia de nivel 100 fue capaz de derrotar a todo el equipo de Echo, pero en lugar de terminar la batalla, continuó con el entrenador ocupando el lugar de sus Pokémon. Ya puedes imaginar cómo acabó esto para el protagonista en este creepypasta. Mundo Distorsión. Una de las ubicaciones más antiguas del universo Pokémon es el Mundo Distorsión, un lugar creado específicamente para albergar al Pokémon renegado Giratina, debido a su comportamiento violento. Se desconoce hace cuánto se creó el universo Pokémon, pero ya sean millones o miles de millones de años, este páramo ha existido básicamente desde el principio de los tiempos. Algunos dicen que es el equivalente al infierno, pero si lo fuera, podríamos ver las almas de otras criaturas en compañía de Giratina. Sin embargo, este no es el caso, ya que se describe simplemente como un mundo paralelo al mundo Pokémon. También se ha comparado a Giratina con el ángel caído, ya que se rebeló contra el Creador Supremo siendo desterrado a un lugar alejado de Dios. Casa tétrica. Hace mucho, mucho tiempo, en medio de una noche tan oscura como el azabache y bajo una lluvia pertinaz, me desvié en algún momento del sendero principal y terminé extraviándome. Sin embargo, tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa. Me adentré en ella y comprobé que las luces no funcionaban. Sobrevine como buenamente pude el miedo que me inspiraba esa oscuridad. No parecía haber nadie en su interior, así que me puse a investigar a tientas. En algún momento me quedé en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me percaté de la existencia de una nevera y como me rugían las tripas, la abrí con la esperanza de descubrir algo que llevarme a la boca. Al abrirla, la tenue luz que provenía de su interior iluminó ligeramente la estancia. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en una esquina? Me acerqué a él para explicarle que me había perdido en medio de la noche y que había llamado a la puerta de su casa, y de repente gritó con voz desgarradora: «No te acerques». Quise pedirle perdón por si le había asustado y por haber entrado en su casa sin permiso, y le respondí: «Discúlpeme, pero necesito su ayuda». Vaya sorpresa me llevé cuando bramó: «No hablo contigo». ¿Cómo que no hablaba conmigo? Aterrorizado, me quedé mirando al hombre sin saber qué hacer. Esa figura que permanecía en la oscuridad volvió a dirigirse a mí. ¿Acaso no lo ves? Detrás de ti, detrás de mí, no había más que hombres sin rostro. Si esta historia contada por un NPC en la casa tétrica de la Ruta 14 en Kalos es ficción o no, nadie lo sabe realmente. Petición 82.
La petición 82 nos recuerda un texto encontrado en la biblioteca de Ciudad Canal relacionada con humanos casándose con Pokémon, al menos en la versión japonesa, pero de una forma más espeluznante. Se le pide al jugador que vaya en busca de un pueblo perdido y aunque no encuentra ningún rastro, hay un diario que cuenta la historia de cómo un hombre se enamoró de una criatura desconocida que le dijo que mantuviera en secreto su encuentro. La entidad desapareció y pasaron muchos años hasta que finalmente se casó. Un día decidió contarle el incidente a su mujer, ya que de alguna manera ella le recordaba a la criatura. Cuando su mujer lo oyó, le reveló que ella había sido el espíritu que conoció aquella noche muchos años atrás. Dado que la última parte del diario la suelta un Froslass con el que luchamos, se teoriza que el hombre de la historia se casó con este Pokémon. Otra prueba de ello es que Froslass está basado en Yuki Onna, un espíritu de las nieves del folclore japonés cuya historia se desarrolla de la misma manera que los sucesos narrados en el diario. La piedra espíritu de Pueblo Hoja Verde. A nadie se le ocurriría pensar que un objeto maldito como una piedra espíritu se encontrara en el lago de Pueblo Hoja Verde. Lo que creo que hace que esto sea perturbador es el hecho de que Pueblo Hoja Verde nos da una sensación de paz, una sensación de estar en casa. Líderes de gimnasio crucificados. En la versión occidental de Pokémon Adventures, podemos ver algunos de los líderes de gimnasio de Teselia capturados por el equipo Plasma en el castillo de N. Aparecen atados a unos postes y en sufrimiento, pero esto no es nada comparado con lo que les hicieron en la versión japonesa. La crucifixión es un método de tortura extremadamente doloroso y las víctimas suelen fallecer por dificultades para respirar. Esta es precisamente la forma en la que Gechis mantiene cautivos a los líderes de gimnasio. Por supuesto, había que atenuar este aspecto, no solo por su posible referencia a la religión cristiana, sino también por la dureza de dicha tortura. En mi opinión, Gechis es uno de los villanos más crueles de todo Pokémon, y el único que lastimó a una niña de 11 años justo antes de amenazar de muerte al jugador en Pokémon Ultrasol y Ultraluna. Hell Bell. Este creepypasta habla de una chica que intercambió un Rayquaza por un Bronzong Shiny en Pokémon Perla. Poco después, las cosas empeoraron, ya que siguió las instrucciones adjuntas en una carta que llevaba este Pokémon. La llevaron a la Torre Perdida, donde encontró un misterioso hombre que resultó ser el dueño de Hell Bell. Este creepypasta termina con la chica escribiendo su verdadero nombre en la consola tal y como le pidió el anciano. Supuestamente de esta forma, la chica vendió su alma a este hombre y su vida nunca volvió a ser la misma. Pokémon 731. La Unidad 731 fue una unidad secreta de investigación y desarrollo de guerra biológica y química del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos llevados a cabo en ese lugar superan en atrocidad a los de Alemania durante aquella época, y al parecer, alguien en Game Freak tenía interés en convertir a los niños en soldados que ayudaran en la creación de un nuevo imperio japonés. Combinando imágenes relacionadas con dicha unidad y modificando la música de Pueblo Lavanda, los niños crecerían para vengarse de Estados Unidos. Aunque esto no es más que un creepypasta, lo terrorífico es que la Unidad 731 era completamente real, y los registros que sobrevivieron demuestran que siempre se pueden traspasar los límites de la crueldad humana. El trío de Regis muertos. Si alguna vez te has preguntado cómo decaerían Pokémon como el trío Regi con el paso del tiempo o debido al apocalipsis, no tienes más que ver al trío de Regis muertos del ROM hack Pokémon Clover. No estoy seguro de cómo estos Pokémon acabaron en este estado, pero sus descripciones del Pokédex me parecen, como mínimo, espeluznantes. Regirust. Destrozado por la oxidación extrema, ha perdido la mayoría de sus extremidades y tiene una limitada movilidad, a menos de que se le provoque. Regiroad. Por mucho que intente repararse a sí mismo utilizando varias piedras para volver a estar entero, no puede mantenerse unido. Regimelt. La exposición a un calor intenso ha destruido su cuerpo y ha elevado su temperatura a un nivel letal. Si pensabas que los Regis son espeluznantes tal y como son, piénsalo otra vez. Tragedias nacionales.
Sabemos que a partir de la cuarta generación, algunas fechas tienen ciertos efectos en el juego, tales como el polvo de diamante que se produce en el cumpleaños de Junichi Masuda. Sin embargo, en 2020, filtraciones del código fuente revelaron que varias fechas afectan la tasa de encuentro de algunos Pokémon. Entre ellas, destacan el 6 y el 9 de agosto, fechas en las que las tasas de encuentro disminuyen en un 10%. ¿A qué hacen referencia esas fechas? A los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La trágica historia del Dr. Fuji. No está claro si el señor Fuji de los juegos de la serie principal y el Dr. Fuji del anime son la misma persona. Ambos comparten la historia de ser los responsables de usar el ADN de Mew para crear al Pokémon más poderoso. Sin embargo, el Dr. Fuji del anime tiene una historia realmente trágica. Estaba casado y tenía una hija llamada Amber. Por desgracia, un día se vieron envueltos en un accidente y tristemente Amber falleció. Esto llevó a Fuji a buscar una manera de resucitar a su hija, pero lo máximo que consiguió fue conservar el alma de Amber en un contenedor. Para colmo, su mujer no pudo soportar su obsesión por su hija fallecida y decidió marcharse. Desesperado por encontrar una forma de traerla de vuelta con éxito, aceptó la ayuda económica de Giovanni para hacer realidad sus deseos siempre y cuando pudiera crear el Pokémon más poderoso para el jefe del equipo Rocket. Después de la expedición que lo llevó a encontrar un fósil de Mew, Fuji clonó a Amber y a 3 Pokémon más. Pero las cosas no serían fáciles, ya que nadie sabía si eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir el proceso. Tristemente, la historia del origen de Mewtwo termina con la muerte de Amber, ya que solo el clon del mítico Pokémon fue capaz de sobrevivir. El Dr. Fuji le pide al equipo que administre un suero a Mewtwo para que olvide esta traumática experiencia. Tras perder a su hija y a su mujer, su único éxito fue crear a Mewtwo. Sin embargo, debido a su poder, terminó encontrando su fin a manos de su propia creación. Hombre del espacio. Este es uno de los eventos más misteriosos y ocurre en Pokémon Sol y Luna en el desierto de Jaina. Después de convertirte en campeón, encontrarás a un hombre que sufre de amnesia, pero si le enseñas un Solrock o un Lunaton, recordará todo lo que pasó. Mencionará que se encontró con tu Pokémon hace 30 años y que la energía cósmica que le confió se la otorgó a sus sabios compañeros. Estos hombres son probablemente los señores que otorgan al jugador los poderes O en Rubí Omega y Zafiro Alpha y que están buscando a alguien a quien pasarle sus poderes. Una vez que lo hagan, realizarán un ritual en el que empezarán a desaparecer uno por uno, mientras conceden sus poderes al hombre sin poderes que más tarde se convertirá en Mr. Buen Rollo. Villa Horroris. Sueños oscuros como el azabache, a cualquier hora y en cualquier lugar. Mamá, papá, ¿dónde estará Abra? En lo más profundo de los sueños oscuros pude oír la voz de mi padre. Olvídate de la pluma lunar y hazme compañía. Estas son las palabras dichas por una chica fantasma en Villa Horroris, situada en la base de la montaña Reversia en Pokémon Negro 2 y Blanco 2. La chica en cuestión es la que se puede encontrar en el Puente Progreso y que desaparece a plena luz del día. Por lo que dice, se sugiere que la niña fue víctima de las pesadillas de Darkrai. Sus padres intentaron encontrar una forma de despertarla, a juzgar por la cantidad de libros relacionados con los sueños que había en la casa, para más tarde descubrir que la pluma lunar de Cresselia era la única forma de traerla de vuelta. Sin embargo, cuando sus padres encontraron dicho objeto, que de hecho está presente en la casa, ya era demasiado tarde para la niña. Como dije en mis otros icebergs, está claro que Darkrai se hizo pasar por su padre cuando la niña menciona que oyó la voz de su padre pidiéndole que se olvidara de la pluma lunar y que se quedara con ella. Escuela de entrenadores. En Pokémon Ultrasol y Ultraluna, el jugador puede hablar con un joven en la playa Big Wave que le contará algo raro que está pasando en la escuela de entrenadores. Una vez ahí, encontrarás a una niña que te pedirá que resuelvas 7 misterios. Aunque al principio las tareas aparentemente tienen que ver con lo paranormal, una vez completadas, tienen una explicación perfectamente razonable excepto la última. Resulta que una vez completadas, un oficial de seguridad le preguntará al jugador por qué está en la escuela de noche. La niña desaparecerá de repente y el oficial le dirá al jugador que estuvo solo todo el tiempo. Prototipo del Space World 97.
Cuando hablo de la demo de Pokémon Space World 97, no puedo evitar pensar en historias de mundos paralelos que podrían haber sido, pero nunca fueron. El nombre Silent Hill evoca recuerdos del juego homónimo del Survival Horror, nombre que comparte con el pueblo del protagonista. Hay algo inquietante en los colores del prototipo, parecen extrañamente fuera de lugar, incluso para el universo de Pokémon. Los verdes y naranjas dan al juego un toque extraño, casi alienígena, como si perteneciera a un plano existencial diferente. Las ruinas alfa que conocemos son inquietantes, pero palidecen en comparación con las del prototipo si los rumores sobre estas son ciertos. Se dice que la estructura que estás viendo representa la cúpula de la bomba atómica, una de las pocas construcciones que sobrevivieron al bombardeo de Hiroshima. En la vida real, este lugar tiene el mar al sur, muy parecido al trazado de este mapa. Además, el puente podría hacer alusión al puente Aioi, que se utilizó como punto de referencia para el ataque. Se cree que los Unknown de las paredes simbolizan las sombras dejadas por los cuerpos vaporizados de las víctimas debido a la explosión atómica. Sin embargo, el hecho de que los Unknown representen letras del alfabeto latino podría interpretarse como un símbolo de la victoria de los Estados Unidos sobre Japón. Erika es una líder de gimnasio fantasma. Pueblo Lavanda es el primer lugar que encontramos, aparte de Pueblo Paleta, que no tiene gimnasio. No obstante, este lugar estaba planeado para tener una líder de gimnasio según algunas de las filtraciones de la primera generación, y esa no era otra que Erika, la líder de gimnasio de tipo planta. El diseño original de Erika la muestra levitando una pokebola, lo que le da un aire sobrenatural. Un yukata es una prenda tradicional japonesa cuyo lado izquierdo se coloca sobre el derecho generalmente. ¿Por qué es esto importante? Porque el sprite original de Erika lleva el yukata puesto de derecha a izquierda, una forma de vestir a un difunto para su entierro. Atrapado en otra dimensión. Estar perdido es inquietante, pero ¿alguna vez te has imaginado estar perdido en un lugar del que sabes que jamás volverás? Este es el caso de un joven que desapareció hace más de 50 años en la región de Alola. Lo sabemos porque una mujer de Pueblo Lili cuenta cómo su hermano desapareció sin dejar rastro, pero también por una carta en una botella que el jugador encuentra en la bahía Kalae. En ella se lee lo siguiente: a quien esté leyendo esta carta, mi hermana pequeña vive en Pueblo Lili, por favor, ¿podrías entregarle este mensaje? Hermanita, el lugar en el que me encuentro es la mar de extraño, pero aquí me tratan muy bien. Estoy a salvo, así que no te preocupes por mí. Adiós, espero que seas muy feliz. Besos, tu hermano mayor. Mi teoría es que el chico podría haber caído en un ultraumbral hace muchos años y aunque no pudo llegar a casa por sí mismo, se las arregló para enviarle dicha carta. Lo extraño es la forma en que describe el lugar en el que está atrapado. No parece que haya ido a parar a otra región, sino más bien a un lugar extraño, como los que vimos al otro lado de los ultraumbrales. Es posible que haya acabado en la Ultrópolis, ya que se ajusta a la descripción de un lugar extraño con gente agradable, como los miembros de la Unidad Ultra. Teletransporte sale mal. Teletransporte era un movimiento bastante útil en ausencia de vuelo, ya que permitía a los entrenadores escapar de una cueva, por ejemplo, y volver a la seguridad de casa o de un centro Pokémon. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no se domina bien esta técnica? Este es el caso de una medium llamada Jacinta en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, pero lo interesante es que se la puede volver a encontrar en una región completamente distinta, más concretamente en Isla Exta, cerca de la Vía Verde en la región de Kanto. Al parecer algo salió muy mal, ya que menciona que había elegido su casa mientras se teletransportaba, pero en lugar de eso acabó en otro lugar. Como puedes ver, teletransportarse puede ser extremadamente peligroso, ya que si no tienes la habilidad suficiente, quién sabe dónde puedas acabar. Frecuencias perdidas de Pueblo Lavanda. A finales del 2000 apareció un video en YouTube sobre unas frecuencias perdidas en el tema de Pueblo Lavanda y que mediante un análisis de espectrograma mostraría mensajes secretos. Aquí está el video.
Como se puede observar, Ghost de Pueblo Lavanda se puede ver junto a algunos Unknown diciendo "lárgate" y otro mensaje censurado. Por supuesto, esto tenía que ser otro creepypasta. Glitch del grito de Pikachu. El glitch del grito de Pikachu fue descubierto en 2009 por un usuario llamado McLover209. No he podido encontrar ninguna información sobre cómo hacerlo, pero lo que ocurre es que cuando el profesor Oak encuentra a Pikachu en la hierba alta, se encontrará con un Pokémon corrompido que hará que los sonidos del juego se descontrolen. Se le llama el glitch del grito de Pikachu porque escucharás la voz de Pikachu escondida entre los sonidos corrompidos si prestas mucha atención. Los expedientes XY. Aunque pareciera que el Teralic no nos reveló nada al respecto, esta historia siempre me ha parecido bastante interesante sobre la hipotética trama original de Pokémon X y Y. Viendo que los humanos eran una especie violenta debido a sus constantes guerras, un grupo de alienígenas conocidos como Team Flare enviaron a AZ a destruir la Tierra, pero algo habría salido mal con su nave espacial y se habría estrellado en el planeta. Ahí conocería a una Floette que le habría hecho cambiar de opinión sobre la destrucción del planeta. Este Pokémon se habría convertido en el poseedor de la llave que el Team Flare le habría dado a AZ para destruir la Tierra y que tenía forma de flor, la misma que la Floette Flor Eterna habría utilizado para realizar el también inédito movimiento Luz Aniquiladora, el ataque de tipo hada más poderoso que existe. Los miembros del Team Flare eran similares a los Hombres de Negro, tratando de mezclarse entre los humanos para cumplir su misión. No obstante, se verían obligados a encontrar otra fuente de energía para destruir la Tierra, ya que no podrían encontrar a AZ ni el dispositivo de destrucción. Dicha energía se encontraría en los Pokémon Xerneas e Yveltal. Se descubriría que todos los Pokémon de tipo Hada tenían un origen común en la Luna y que Dianta era la líder de todos estos Pokémon a los que cuidaría. La líder de gimnasio que actualmente conocemos como Valeria tiene un diseño un tanto alienígena porque se suponía que iba a ser Dianta, líder de los Pokémon de la Luna, pero posteriormente se reutilizaría como líder de gimnasio de Pokémon tipo Hada, cuyos ojos alienígenas son el resultado de llevar lentes de contacto. Con respecto a la mega evolución, esta se produciría debido a la radiación presente en los fragmentos de la nave espacial de AZ que se esparcieron por todo Kalos. Con el próximo lanzamiento de Leyendas Pokémon ZA, existe la posibilidad de que esta información proporcionada por el filtrador XY-Sider se confirme o se desmienta, pero a pesar de que este juego se anunció hace bastante tiempo, no se sabe demasiado sobre qué tratará su historia. El oscuro destino de los amigos Pokémon. Érase una vez tres amigos, Pikachu, Pyukumuku y Slowpoke, que deciden realizar juntos el recorrido insular. Antes de partir, se reúnen para hacer los preparativos del viaje. ¿Qué necesitamos?, se preguntan. Poco después, con sus bolsas llenas de todo lo necesario para el viaje, los tres amigos por fin comienzan su recorrido insular por Alola. ¿Quién sabe? En tu propio recorrido por las islas, tal vez te cruces con estos tres amigos disfrutando de su viaje. Proyectos poco éticos de Greater Mobile Holdings. Esta empresa fue la responsable de crear Ciudad Malvalona en la región de Hoenn, pero también tenía dos proyectos más, Malvalanova y Malvamar. Si vas a Malvamar, podrás encontrar un documento confidencial que describe cómo esta empresa espió a la corporación Devon, una empresa que alimentaba su tecnología utilizando la energía infinita del arma definitiva. Se desconoce cómo la corporación Devon se hizo con el arma definitiva, pero es verdad que la utilizaron por el bien de la humanidad. Sin embargo, Greater
Mobile Holdings no compartía este punto de vista. De hecho, mientras creaban la ciudad subterránea que debía ser Malvalanova, descubrieron que el lugar empezó a servir de hábitat para Pokémon salvajes. Eriko, el líder de Gimnasio Eléctrico, formaba parte de esta empresa. Sin embargo, no pudo hacerse de la vista gorda ante el hecho de que a la empresa no le importaban los Pokémon salvajes y reveló lo que estaba pasando, obligando a cancelar el proyecto. En un intento de crecimiento final, la empresa fundó Malvamar con el propósito de extraer energía del fondo del océano. No obstante, la energía que obtenían era insuficiente para competir contra Devon y su energía infinita. La empresa estaba dispuesta a encontrar la forma de crear su propia energía infinita, y es bien sabido de dónde procede esta energía, es decir, de la vida de los Pokémon. Una vez más, Eriko, una persona a la que se consideraba traidora a la empresa, intervino de una vez por todas y habló de lo que estaban intentando hacer. Como mencioné en mi iceberg de ubicaciones perturbadoras y misteriosas, es una ironía que la empresa que ignoró el bienestar de los Pokémon salvajes por dinero, creara sin querer dos de los mayores hábitats para Pokémon salvajes, siendo estos Malvalanova y Malvamar. El entrenador de la muerte. El entrenador de la muerte se refiere a un entrenador que resulta de realizar el glitch SAS. Es un entrenador que tiene el sprite de rojo y que convierte a cualquier Pokémon que el jugador tenga en su primera, segunda, cuarta y quinta posición en un Bulbasaur de nivel 153 con explosión. Si te preguntas por qué el entrenador se llama así, es porque hay dos cosas que lo hacen mortal. La primera es que el identificador de entrenador original del jugador se corrompe y los Bulbasaur que tengas en tu equipo serán considerados forasteros. Teniendo en cuenta su nivel, ni siquiera la medalla tierra es capaz de hacer que los Pokémon forasteros te obedezcan, y por lo tanto los hace propensos a usar explosión la mayoría de las veces. Podrías pensar que la explosión procedente de un Pokémon de nivel alto derrotaría al rival, pero aquí es cuando tiene lugar el segundo problema. Resulta que los Pokémon del otro entrenador tienen una barra de PS tan larga que es casi imposible agotarla, lo que significa que con los dos problemas de los que he hablado, acabarás enfrentándote a una batalla imposible de ganar. Por si fuera poco, todos los entrenadores del juego sin excepción se convertirán en el entrenador de la muerte. El final de Takeshi Shudo. Si Takeshi Shudo se convirtiera en un personaje de Pokémon, ese sería N. Déjenme explicar por qué. Una de las últimas notas que dejó antes de fallecer decía que si tuviera que elegir cómo acabaría el anime de Pokémon, habría sido en una cuarta película en la que los Pokémon se dieran cuenta de que los trataban como esclavos y se rebelaran contra la humanidad, con el Pikachu de Ash como líder. Explicó que habría sido un final definitivo sin punto de retorno, ya que habría acabado con la idea de que Pokémon y humanos pueden ser amigos. Como saben, la idea de N era liberar a los Pokémon de sus entrenadores y vivir de forma independiente, algo que no ocurrió porque, al final, los Pokémon eligen voluntariamente estar con sus entrenadores. Fotos de Worth 1000. No sé si alguien de aquí se acuerda de Worth 1000, pero era un sitio web donde la gente subía fotos manipuladas de cualquier tema, y eso incluía Pokémon. La gente intentaba hacer Pokémon realistas y creo que una de las más populares era una foto de Cubone, pero había otras y algunas extremadamente espeluznantes. Estas son algunas que recuerdo de principios de la década del 2000. Neblina negra. El controvertido manga de Pokémon, El cuento eléctrico de Pikachu, cuenta con uno de los Pokémon más inquietantes de la historia de la franquicia. Ese Pokémon es un antiguo Hunter gigante que es conocido por considerarse a sí mismo un dios, dado que en el pasado los Pokémon eran adorados como divinidades por los humanos. Este temible Pokémon ha acabado con la vida tanto de Pokémon como de humanos, y no está dispuesto a ser capturado por nadie debido a su personalidad arrogante y orgullosa. Su odio hacia los demás es tal que antes de que existiera la posibilidad de ser capturado, decidió autodestruirse acabando con su propia existencia. Sin duda, uno de los Pokémon más inquietantes de todos los tiempos. Typhlosion mitad humano.
Hace mucho tiempo, cuando la frontera entre Pokémon y humanos no estaba clara, existió un pueblo en algún lugar. Un día, una chica de ese pueblo fue a la montaña a recoger leña. Encontró un poco de leña en lo profundo del bosque, por lo que siguió adentrándose. Antes de que se diera cuenta, el sol se estaba poniendo y se había perdido. A su alrededor había excrementos de un Typhlosion, lo que inquietaba a la chica. Justo entonces, un hombre apareció desde el otro lado del bosque. Su cara no se parecía a la de nadie del pueblo, pero era bien parecido. El hombre dijo: «Debes estar perdida, ¿verdad? Conozco el camino que baja de la montaña, pero a tu ritmo no llegaremos hasta medianoche. Te llevaré de vuelta mañana por la mañana, así que, ¿por qué no descansas en mi casa esta noche?» La chica no tuvo más remedio que aceptar la sugerencia del hombre. El hombre la tomó de la mano y comenzó a caminar. Al caer la tarde, llegaron a una gran cueva. «Esta es mi casa, debes tener hambre, ¿verdad? Espera aquí». Habiendo dicho esto, el hombre salió de la cueva. Cuando salió, una luz roja brilló desde las montañas y se oyó el rugido de los árboles al mecerse. Al poco rato, el hombre regresó trayendo consigo muchas bayas rojas. Comentó: «Come esto y luego durmamos esta noche. Aunque te despiertes antes que yo, no me mires a la cara». A la mañana siguiente, cuando la muchacha se despertó, el hombre todavía dormía. Ella cumplió su promesa y se quedó tumbada, esperando. Pasó un rato más y también se quedó dormida. La despertó la voz del hombre. Cuando miró fuera, el sol ya se estaba poniendo. «Hoy comeremos bayas verdes. Espera aquí». Con eso, salió de la cueva. Después de que se marchara, la misma luz roja brilló desde lejos, y el sonido de los árboles meciéndose resonó una vez más. Cuando el sol se puso por completo, el hombre regresó cargado de bayas verdes. Este dijo: «Come esto y luego durmamos esta noche. Aunque te despiertes antes que yo, no me mires a la cara». La muchacha expresó su preocupación debido a que su familia no sabía sobre ella. El hombre bostezó ampliamente y le dio un golpecito en la cabeza. En ese momento, ella se olvidó por completo de su familia y de su hogar. Los dos comieron juntos las bayas verdes y se durmieron. Siguió la misma rutina. Se despertaban cuando se ponía el sol, el hombre salía a recoger bayas y los dos comían y dormían juntos. Con el tiempo, la chica se dio cuenta de que el hombre era un Typhlosion. A medida que se acercaba el invierno, el Typhlosion se adentró más en la cueva y le dijo a la chica: «Ve a recoger leña, corta las ramas de las partes más altas de los árboles altos». La chica intentó hacer lo que le ordenaba el Typhlosion, pero los árboles altos la asustaban, así que solo pudo trepar por los más bajos. Cuando trajo algunas ramas, el Typhlosion dijo: «Eso no servirá. Si no es de las ramas más altas, los humanos nos encontrarán». Cuando empezó a nevar, los dos vivían en las profundidades de la cueva, casi siempre durmiendo. Había comida en abundancia. De vez en cuando se despertaban, comían y volvían a dormir. Un día al despertar, la chica tenía un niño en brazos. Después de que pasaran varios días y noches, el Typhlosion dijo: «Tu padre te está buscando, pero eres mi mujer, así que no puedo devolverte. Tendré que pelear contra él». La chica suplicó: «Por favor, no lo hagas. No mates a mi padre. ¿Cómo puedo vivir contigo si matas a mi familia? Eres una buena persona, así que por favor, quédate aquí conmigo y duerme». «De acuerdo, quedémonos aquí y durmamos». El Typhlosion asintió. A la noche siguiente, el Typhlosion despertó a la chica y le dijo: «Tu padre está cerca, ve a verlo». Cuando la chica salió, una tormenta de nieve arreciaba. Se subió a un árbol bajo y rompió una rama. Cuando regresó a la cueva, el Typhlosion estaba cantando una canción que ella nunca había oído antes. «Rompiste una rama, ¿verdad? Pronto vendrá tu padre. Le voy a hacer algo malo. Si me matan, toma mis ojos, mi voz y mi corazón. Haz una fogata en el lugar donde me mataron y quémalos, y mientras arden, canta esta canción hasta que el fuego se apague». La chica dijo: «Por favor, no lo hagas. No mates a mi padre. Si alguien tiene que morir, eres tú. Adiós. Nunca nos volveremos a ver». Con esas palabras, el Typhlosion salió. Al cabo de un rato, se oyó un fuerte ruido, y cuando la chica miró hacia afuera, vio que su padre había matado al Typhlosion. Salió corriendo y le dijo a su padre: «Padre, mataste a mi marido. He vivido con él todo este tiempo. Era mi marido. Por favor, dame a mi marido, los ojos, la voz y el corazón de Typhlosion». La chica encendió una fogata en el lugar donde habían matado al Typhlosion y puso sus ojos, su voz
y su corazón en las llamas. Cantó la canción que le había enseñado hasta que el fuego se apagó. El padre de la chica construyó una pequeña cabaña en las afueras de las aldeas para que vivieran la chica y su hijo. Con el tiempo, llegó la primavera. Los jóvenes del pueblo se burlaban y atormentaban a menudo a la chica y a su hijo. Un día, intentaron cubrirlos con la piel de un Typhlosion. La chica volvió a casa y suplicó a sus padres: por favor, díganle a los aldeanos que dejen de burlarse de nosotros. Si nos ponen esa piel, nos convertiremos en Typhlosion. Ya somos mitad Typhlosion. A pesar de las súplicas de los padres, los aldeanos no escucharon. De hecho, les pareció aún más divertido y acabaron por cubrir a la chica y a su hijo con la piel de Typhlosion. En ese momento, aullaron con fuerza y desaparecieron en las profundidades del bosque. Nunca más los volvieron a ver. Y así, la gente llegó a comprender: los Typhlosion son criaturas mitad humanas. Tentáculos tentadores. Había un hombre en una villa costera. Un día, mientras paseaba por la orilla, encontró un octillery hembra varado en la playa. El hombre tuvo relaciones con la octillery y luego la devolvió al mar. Al día siguiente fue al mismo lugar y volvió a encontrar al mismo Pokémon. Volvió a realizar el acto y la arrojó al mar como antes. Una noche, después de varios días, el hombre tuvo un sueño. En el sueño, la octillery le hablaba: no puedo ir a verte, pero te entregaré a nuestro hijo. Es nuestro hijo, tuyo y mío. A la mañana siguiente, el hombre fue al lugar donde se había encontrado con la octillery. Ahí encontró a un niño. El hombre se lo llevó a casa y lo crió. Pasó el tiempo, el niño se convirtió en un joven y el padre falleció. La melena de Rapidash. Había una llanura cubierta de hierba y un gran lago al pie de una montaña. Dos hombres vivían al oeste y al este del lago. Los dos hombres vivían de la caza de Pokémon. El hombre que vivía en el oeste no era muy hábil, pero seguía estrictamente las normas de caza. El hombre que vivía al este era un cazador experto, pero a menudo descuidaba estas reglas. Un día, el hombre del oeste salió a cazar y vio un Rapidash en la llanura. Su exuberante melena brillaba maravillosamente a la luz del sol. Mientras el hombre del oeste preparaba su arco, el Rapidash habló: ahora tengo hijos. Si muero, no quedará ninguno de nosotros en esta llanura. El hombre del oeste bajó su arco y dijo: entonces no te mataré. Sin embargo, deseo tu hermosa melena, así que te pido que te conviertas en mi esposa. La Rapidash se convirtió en la esposa del hombre del oeste. Al cabo de unos 2 meses, varios Ponyta empezaron a aparecer en las llanuras. El hombre del oeste cabalgaba sobre los lomos de su esposa, la Rapidash, corriendo por la llanura. Finalmente, llegaron a un lugar donde muchos Rapidash y Ponyta estaban descansando. La esposa dijo: son mis esposos. Si los necesitas, puedes cazarlos. Si lo haces con cuidado, no nos extinguiremos. Sin embargo, no mates a las hembras de Rapidash ni a los Ponyta. Las hembras son mis hermanas y los Ponyta mis hijos. Eso significa que las hembras de Rapidash son tus cuñadas y los Ponyta son como tus hijos. Unos días después, el hombre del este salió a cazar. Cuando llegó a las llanuras, encontró un Ponyta. Inmediatamente disparó una flecha y lo mató. Mientras seguía buscando más presas, se encontró con un Rapidash. Era un Rapidash hembra. La Rapidash intentó decir algo, pero el hombre del este la ignoró y disparó su flecha. A continuación, cortó la melena de la Rapidash que había matado y, orgulloso de esta, decidió mostrársela al hombre del oeste. Se enrolló la melena alrededor de la cabeza y se dirigió a casa. Finalmente, cansado de caminar, el hombre del este decidió descansar bajo un gran árbol junto al lago. Mientras el hombre del oeste y su esposa la Rapidash caminaban por la orilla del lago, vieron la melena de un Rapidash bajo la sombra del gran árbol. Es macho, no tiene hijos, así que si lo necesitas puedes cazarlo, dijo la esposa. El hombre disparó una flecha al Rapidash. Cuando se acercó a la presa, encontró al hombre del este tumbado, envuelto en la melena del Rapidash. Llévate esta melena contigo, y cuando caces Rapidash, sigue las reglas que te he dicho. Con estas palabras, el Rapidash se despidió del hombre del oeste y regresó a las llanuras. La matanza de los Slakoth.
Había una vez una mujer y sus amigos. Todos los días se aburrían, así que solían capturar Slakoth que vivían en el bosque cercano. Jugaban juegos crueles con los Slakoth capturados, a veces matándolos por diversión, sacándoles los ojos o cortándoles las orejas. Un día, la mujer caminaba sola por el bosque y vio a un Slakoth colgado de un árbol. Subió a este para tomarlo, pero resbaló y se hizo daño. En ese momento apareció un Vigoroth. El Vigoroth tenía una oreja desgarrada. La mujer se asustó e intentó huir, pero la pierna le dolía demasiado y no podía moverse. El Vigoroth con la oreja desgarrada la atacó repentinamente al verla. La mujer perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido. Ante ella se extendía un lago claro rodeado de árboles del que colgaban muchos Slakoth y Vigoroth. Todos los Pokémon presentaban heridas en alguna parte del cuerpo, marcas dejadas por la mujer y sus compañeros. Al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que algunos de los Slakoth que colgaban de los árboles eran cadáveres. Eran los mismos Slakoth que la mujer y sus amigos habían matado y desechado. Los Slakoth estaban arrojando esos cadáveres al lago. Aterrorizada, la mujer intentó huir, pero apareció un Slaking. Este Slaking también tenía una oreja desgarrada. La mujer se dio cuenta de que se trataba del mismo Vigoroth que había visto antes y el miedo la abrumó, haciéndola desmayarse una vez más. Cuando la mujer recobró el conocimiento, se encontró en la entrada del bosque cercano a su casa, rodeada de sus amigos. La llevaron de vuelta a su casa. Tiempo después, la mujer dio a luz a un niño, pero no era un niño humano, sino un Slakoth. Quiso abandonarlo, pero no se atrevió. Dejó de reunirse con sus amigos y decidió criar al Slakoth. Un día, sus amigos, preocupados por ella, visitaron la zona cercana a su casa. Encontraron al Slakoth durmiendo ahí, el hijo de la mujer. Como siempre hacían, atraparon al Slakoth, lo apuñalaron en el pecho y lo mataron. Tomaron su cuerpo y se dirigieron a casa de la mujer. Al ver al Slakoth muerto, la mujer se sintió abrumada por la tristeza. Tomó el cuerpo del Slakoth y se adentró en el bosque. Sus amigos, conmocionados, la siguieron. Cuando se adentraron en el bosque, los alrededores se abrieron repentinamente y encontraron el mismo lago cristalino de antes. Alrededor del lago había muchos Slakoth y Vigoroth. La mujer se detuvo ante el lago y, sujetando el cuerpo sin vida del Slakoth, se arrojó al agua. Después de esto, los amigos de la mujer empezaron a tratar a los Slakoth como compañeros, igual que había hecho ella en sus últimos momentos. Glitch del símbolo femenino. Es una lástima que no haya sabido de este glitch antes de hacer mi iceberg de glitches de la primera generación, pero ahora es la oportunidad de explorarlo. Este glitch ocurre si realizas el glitch de Mew con un Pokémon con un especial de 193. El glitch del símbolo femenino desborda los buffers de descompresión y corrompe las partes de la memoria del juego responsables del sonido, y no es de extrañar, ya que la característica principal de este glitch son los espeluznantes sonidos que produce el juego y que pueden bloquear tu partida. Escucha un ejemplo del usuario de Last Utopia. Gritos del infierno. Sabemos que la voz de Pikachu se incluyó en Pokémon Amarillo, mientras que otros Pokémon conservaron sus gritos. Sin embargo, la filtración del código fuente de Pokémon Amarillo contiene voces en japonés para muchos Pokémon que no estarían en las profundidades de este iceberg si no fuera por las graves limitaciones del Game Boy. Todo lo que puedo decir es que Game Freak tomó la mejor decisión al no incluir estos sonidos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos niños jugaban el juego por la noche.
Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse a este canal para más icebergs y contenido sobre Pokémon. Hasta pronto.